A grabar. Ya está. Muy bien, pues queridos amigos y amigas, bienvenidos. Vamos a continuar con el curso. Me gusta siempre recordaros que tenemos 3 objetivos en la Sociedad Teosófica. El más importante de ellos, evidentemente, es el primero, formar el núcleo de fraternidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta, color, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego otro aspecto importante que tenemos que hacer los estudiantes de teosofía es el fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia. Y el último, que me parece que es el que menos lo utilizamos o al menos lo practicamos, que sería investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Bien, hoy toca hablar de lo que dejamos el otro día a medias, que fue el Karma Yoga, y ya veremos hasta dónde llegamos. En principio, la presentación de hoy contiene también la meditación y el discernimiento, que también se le llama el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, de la sabiduría. Y en el día pasado dimos el desapego y una parte del Karma Yoga. Entonces, vamos a recordar un pelín lo que dimos el día pasado. Cuando Krishna, después de hablarle del desapego, le empieza a hablar de la acción, del Karma Yoga, dice Arjuna: oh Krishna, si tu enseñanza es que el desapego es superior a la acción, ¿cómo entonces me pides que ejecute la terrible acción de la guerra? En esta contradicción de tus palabras, mi mente encuentra confusión. Aclárame, te lo ruego, por qué camino puedo alcanzar lo supremo. Y entonces Krishna, vamos a resumir un poco lo que le dijo el último día, le decía que el desapego en la acción no es alcanzable mediante la pasiva inactividad, ni la suprema perfección es alcanzable por la mera renuncia. Al mismo tiempo le dice que el hombre no puede estar inactivo ni por un momento. Le dice también que la acción es superior a la inacción. Sí, entonces ya ves. Le dice: solo un ladrón goza de sus dones y no los ofrece en sacrificio. Recordar que puse el ejemplo de cuando vamos a tomar un café al bar, todo lo que supone, lo relacionado que está prácticamente con medio mundo, y de alguna manera que todo está relacionado, todos estamos vinculados, digamos, más allá de relacionados y vinculados, tenemos el concepto en la teosofía de que todo es una unidad y que de alguna manera todo lo que disfrutamos tendríamos que ser agradecidos, ¿no? Y de alguna manera, pues, ¿qué podemos ofrecer nosotros también al mundo? Luego le continúa diciendo: el ignorante ejecuta sus acciones apegado al resultado de ellas. En cambio, el sabio trabaja desinteresadamente para el bien de toda la humanidad. Dice: enorme es el poder de los sentidos, pero aún más poderoso que los sentidos es la mente. Y aún más poderosa que la mente es Buddhi, la razón. Pero aún más grande que la razón es el espíritu, que habita en todos los hombres y en todo lo que existe. Este sería resumido lo que dimos el día pasado y vamos a continuar con el Karma Yoga, que es lo que continúa diciéndole Krishna a Arjuna. Estamos en el capítulo 4 y tal como me sugirió Emilio, he ido poniendo aquí la shloka, el número de la shloka, de acuerdo con el librito este que os pasé. Y dice: la naturaleza de las acciones no me afectan ni siento preferencia por sus frutos, pues libre estoy de deseos. El que así me reconoce, sabiendo que es verdad, encuentra libertad en su trabajo. Recordar que me gustaría que cualquier duda, comentario, aportación que tengáis, la podéis hacer sobre la marcha.
no hace falta esperar al final, ¿vale? Conocedores de estas verdades eran antiguamente los hombres, por lo cual, a través de su trabajo, hallaban liberación. Haz tú lo mismo, realiza tu trabajo en esta vida con el mismo espíritu que aquellos realizaron el suyo. Dice, ¿qué es la acción? ¿Qué es la inacción? Incluso algunos sabios no ven diferencia entre ambas. Te enseñaré la verdad que hace que una acción sea pura y esta verdad te hará libre. De alguna manera, no podemos estar inactivos. Siempre cuando renunciamos a hacer algo, de alguna manera estamos haciendo algo, estamos haciendo lo contrario de lo que posiblemente habría que hacer, ¿no? Y bueno, ahora continúa Krishna explicando un poco qué es la acción y qué es la inacción. De todas formas, recordar que en algún momento dijimos que la acción era superior a la inacción. Dice, así sabrás, porque dice, te enseñaré la verdad que hace que una acción sea pura y esta verdad te hará libre. Así sabrás qué es la acción, al tiempo que reconocerás qué es una acción mala y también aprenderás una acción que se realiza en silencio. Misterioso es el sendero de la acción. Lo he subrayado esto, bueno, lo he puesto en diferente color, porque de alguna manera cuando hacemos algunas acciones de las que podemos sentirnos tal vez orgullosos o pensamos que hemos hecho lo correcto, estas acciones no hay que presumir de ellas. Hay que hacerlas y no andar diciendo el otro día hice esto, el otro día hice el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Las acciones se hacen y punto, ¿no? Dice, el hombre que trabaja en silencio y que sabe que el silencio es trabajo, sin duda es un iluminado y en su trabajo encuentra paz en verdad. Aquel cuyas intenciones están libres del deseo y la codicia y que ha quemado ya todo su karma en el fuego del conocimiento, a tal hombre llaman sabio aquellos que pueden ver. Vamos a entrar ahora. Un momentito, porque como has dicho que si querían preguntar, si alguien quiere hacer comentarios, que ponga la mano, que levante la mano, que así sabremos quién y tal. Si no, no lo veo, porque no, Sí, no veo imágenes ni nada, ¿sabes? Pero sí, puedo ver las manos. Si levantáis esa mano virtual que hay abajo en reacciones, aunque no os veamos en este momento en la pantalla, porque hay muy pocos que se puedan ver en la pantallita que queda, al pulsar con esa mano, la imagen sale la primera, por lo tanto, enseguida vería quién quiere comentar algo, ¿vale? En lo que yo veo, solo te veo a ti. Mira, Emilio ha levantado la mano. Vale, perfecto. Claro, tú estás grabando, Clarisa, y seguramente este efecto de salir el primero en tu pantalla no aparece. Pero yo sí que lo veo. Emilio. Bueno, en principio y solamente es para agradecerte, Ramón, que hayas enumerado las eslocas y además porque la edición que tengo yo coincide con la tuya, es exactamente el mismo enunciado. Y además, curiosamente, bueno, tengo algunas subrayadas. Yo en mi estudio voy subrayando algunas cosas que me parecen significativas para mí mismo. Y coincide, la 17, por ejemplo, coincide en lo que tú has señalado. Con Pero lo cual... a ver, el número tiene que coincidir en todas las versiones. Lo que estás diciendo es que coincide el texto, ¿no? Sí, con la edición que tengo yo, porque no todas las ediciones coinciden con él. Sí, sí. Hay ediciones que en alguna ocasión sacaré el comentario de alguna otra edición, porque aunque todas más o menos están diciendo lo mismo de diferente manera, hay algunas que lo que dice es muy diferente o más clarificador seguramente que en esta edición, ¿no? Pero ya os dije que si queréis estudiar a fondo el Bhagavad Gita, tenéis que estudiar diferentes versiones. Y, vale, gracias. Disculparme.
voy una cosita. A ver. Espera, deja de compartir. Comparto ahora. A ver. Bueno, aquí tenéis, si sois muy estudiosos, el Bhagavad Gita en sánscrito. ¿Vale? Qué bonito. O sea que tenéis un largo camino para profundizar en el Bhagavad Gita, ¿vale? Para la próxima Y encarnación. eso es por si alguno no la tiene en sánscrito, Sí, que la pida, que Ramón se la sí, si envía. queréis os la envío, ya veis que es increíble. Yo no lo entiendo del todo. Eso Bueno, iba a comentar. De bromas que por lo menos en aparte, esa versión no tengo duda. bromas aparte. Estábamos en la 17, creo, aquí. Creo que estábamos aquí, ¿no? Ah, no, habíamos pasado. Sí. No, sí que estaba Ahora, así. Sí, estábamos sí, aquí. estábamos aquí. Bien, ahora con el tema del karma yoga, que es el karma de la acción, vamos a ver qué vínculo tiene con el karma. Dice, un hombre tal que ha renunciado, un hombre tal, vamos a leerlo otra vez, dice, aquel cuyas intenciones están libres del deseo y de la codicia y que ha quemado ya todo su karma en el fuego del conocimiento, a tal hombre llaman sabio aquellos que pueden ver. Y continúa diciendo, un hombre tal que ha renunciado al fruto de sus acciones está siempre contento y libre de toda dependencia. Y aunque interviene en la acción, él no actúa. Parece una paradoja, pero ahora lo vamos a ir aclarando poquito a poco. Dice, sin esperar nada a cambio, él actúa solamente con su cuerpo, manteniendo su mente bajo control, entregando todo lo que tiene. De este modo, él queda libre de pecado. Él se contenta con cualquier cosa que el destino le depara, pues está más allá de la dualidad de este mundo. Se muestra íntegro tanto en el éxito como en el fracaso, sin ningún síntoma de celos. Sus acciones no le atan. Esto lo que está significando es que esta forma de actuar está libre de karma. Pero habría que entender lo que entendemos en teosofía por karma. O sea, lo que está claro es que esta persona que actúa bajo las reglas del karma yoga, que renuncia al fruto de las acciones, o sea, que hace lo que hace sin buscar, o sea, no lo hace en función de que quiere obtener un resultado concreto. Hace lo que tenga que hacer porque es lo que él cree que es correcto, lo que es correcto hacer, y el resultado será el que sea. Se desvincula. Si es un resultado que le beneficia, estupendo. Si es un resultado que no le beneficia, estupendo también. De alguna manera, por eso, al no estar atado al resultado de la acción, pone aquí que las acciones no le atan, o sea que está libre de karma. Pero claro, una cosa es que esté libre de karma y otra cosa es que la ley de causa y efecto evidentemente va a actuar. O sea, hay unas consecuencias en el plano físico que evidentemente nadie está libre de estos efectos que se producen en el plano físico. Ahora bien, en el plano emocional, en el plano mental, etcétera, aquí no hay karma porque él, digamos, ha actuado solamente con su cuerpo, pero no hay un yo que haya intervenido. Ha hecho la acción de una forma impersonal. Esta cuestión de la impersonalidad es digamos, difícil de entender, pero, o sea, es cuando la personalidad, el yo inferior, no está interviniendo. Porque cuando nos situamos en el yo superior, de alguna manera estamos ya conectados con Buddhi, estamos conectados con el todo, ¿no? con la unidad. Por lo tanto, ahí no hay un Ramón que actúe, no hay un Pepe que actúe, etc. Se está actuando en función de lo que es correcto. Y además no lo hago para obtener ningún beneficio,
no hago un favor para que me lo agradezcan, no sé si lo entendéis. Hay una ausencia de interés personal. Si queréis hacer alguna pregunta, quizás no me estoy expresando del todo bien, pero la idea es esta. El karma yoga es la acción correcta sin esperar resultados concretos. Hago lo que tengo que hacer y el resultado será el que tenga que ser. Bien, seguimos. Si no hay preguntas. Entonces, bueno, Marcela, Cecilia o sus perritos quieren hablar. Sí, aquí estoy, Ramón, gracias. En este sentido, digo, en la práctica cotidiana de un ser humano cualquiera, como nosotros o quien sea, esta acción sin acción es hacer lo que uno tiene que hacer con una mente prístina o con la mejor mente prístina que cada quien pueda tener a fin de evitar que, como vos bien decís, ese yo inferior, ese juicio, ese prejuicio, ensucie, digamos, esa acción en un plano distinto del práctico. No sé si me explico bien para hacerme entender. Sí, creo que te he entendido, Cecilia. En todo caso, el tema de la mente es que es un misterio la mente, ¿no? Ya sabemos que la mente es dual, ¿no? La mente o está enfocada hacia abajo, hacia la personalidad, hacia los deseos, hacia el egoísmo, etcétera, o está enfocada hacia arriba, hacia Buddhi y hacia lo universal, ¿no? No obstante, dentro de lo que es la mente concreta o la mente inferior, también hay, digamos, buenos deseos. Digamos, cuando estamos dentro de la mente concreta, sabemos lo que es correcto, lo que es incorrecto y digamos que actuar de aquella manera impersonal como lo que he estado comentando, no lo sé si es tan fácil como pueda parecer al hablarlo, ¿no? Porque seguramente a nosotros nos cueste estar en esa mente enfocada hacia arriba, ¿no? Y lo normal es que actuemos con nuestra mente inferior, actuemos de buena fe, haciendo lo que creemos que es correcto, siendo muy buenos, muy caritativos, solidarios, compasivos, etcétera. Pero yo diría que aún así solemos estar en la mente inferior. No digo que de vez en cuando sí que estemos actuando de forma impersonal, pero normalmente nuestra forma de actuar está muy vinculada con la mente inferior, que no quiere decir que la mente inferior siempre esté actuando de forma incorrecta, porque tenemos conocimiento, sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero yo no me atrevería a decir que cuando uno va por la vida de bueno, digamos, de comprensivo, de sabio o de que sabe mucho y hace algo, yo no afirmaría que está actuando de forma impersonal, ¿vale? Sí. No sé ¿Puedo si te... añadir algo, Ramón? Dime, Clarisa. ¿Puedo añadir alguna cosa al respecto? Luego hablará Marc. Vale. Bien, lo que has estado exponiendo, Ramón, nos lleva a la idea de que lo que está enseñando aquí lo está enseñando ya al discípulo. En este caso, Arjuna simboliza al discípulo, ¿no? Incluso se podría decir que a niveles todavía más sutiles lo que está hablando es para discípulos iniciados, aquel que ha dejado de caminar por la polaridad, por lo positivo o por lo negativo, que es lo que tú estabas presentando como trabajar desde esa mente concreta, por muy purificada que esté, pero no está ausente, no está pasiva, no está silenciosa, mejor dicho. Y en cambio, lo que está aquí diciendo para que las acciones estén libres de karma es hacerlo ya desde el Buddhi Manas,
desde el aspecto de manas superior. Manas es uno, pero en ese aspecto superior. Y para aquel discípulo o discípulo iniciado que haya alcanzado ese estado de conciencia, ya no hay los dos aspectos de la mente como algo separado, sino que ambos son uno y cada uno cumple sus funciones, pero ya no hay esa dualidad. Y como dices bien, Ramón, son aspectos por los que hemos de reflexionar y meditar para poder ir comprendiendo a mayor profundidad lo que explicas. Sí, sí, Clarisa, evidentemente. Incluso algo muy usual que solemos hacer es que decimos, he tenido una intuición. Y la intuición sabemos que es esa luz, esa iluminación que viene de Budi. Y normalmente cuando hablamos de intuición lo que estamos hablando es de presentimiento, de que hemos sentido que aquello que deseamos puede ocurrir o que va a ocurrir, en fin, tenemos que ser muy cuidadosos. Yo diría que en ningún momento tenemos que pensarnos que estamos en algún sitio, ¿vale? Porque yo suelo decir, la mente o el ego se disfraza de lagarterana, ¿no? Se disfraza de Budi, se disfraza de Atma, entonces siempre seamos cuidadosos y no pensemos en ningún momento que estamos no sé dónde, ¿no? Pongamos los pies a tierra, que es el trabajo que nos toca hacer. Y poniendo los pies a tierra seguramente que no nos equivocaremos. Y si realmente es real que tenemos una intuición o que estupendo, pero no digamos, oh, qué bien, tal. No sabemos, ¿no? Bueno, Marc. Gracias, Ramón. Dime. Sí, yo siempre me pregunto, nos han enseñado lo contrario, hacer una acción para obtener una reacción. Y ahora vienes tú y dices que no. Sí. ¿Por qué no nos han enseñado antes esto? ¿Por qué me lo dices ahora? ¿No lo podrías haber dicho hace 20 años? ¿Por qué? Hace 20 años yo acababa de aterrizar, no, todavía no había aterrizado en la Sociedad Teosófica. Entonces... Pero entiéndeme. Sí, sí. Mira, Marc, solamente tienes que mirar la televisión y ver las noticias y ver qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? Y claro, ¿qué nos enseñan? Pues lo que nos están enseñando. A competir entre nosotros, a sálvese el que pueda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, pues hay que superarlo, ¿no? Cuando estamos en este camino nos damos cuenta de que lo correcto es hacer lo correcto. Y además, luego veremos frases que va diciendo Krishna que son preciosas, ¿no? De que realmente cuando estamos sujetos a lo inferior, a los deseos, a los placeres terrenales y tal, pues sí, esto nos da placeres y nos da alegrías y tal, pero son muy efímeros. Y dice Krishna en algún momento, y esos placeres temporales son el preludio de los sufrimientos que luego van a venir. O sea que realmente si somos inteligentes y acabamos entendiendo toda esta sabiduría, nos damos cuenta de que lo que tenemos que ir no son a estos placeres transitorios, sino es a ese placer que no es aquello de ¡oh, qué alegría, oh, qué bien! No, no. Sí, sí, todo eso está muy bien, sí, Sí. pero ¿por qué no se difunde hace 1000 años la acción sin acción? Bueno, es que ¿Por qué no la hemos heredado? hace más de 1000 años que esto se está difundiendo, Marc, porque este librito hace ya Pero que no 2500 años estaba. que está. Luego vino Buda, que dijo más o menos lo mismo. Platón dijo lo mismo, Pitágoras, Jesús, Shankaracharya. Shankaracharya, todo el mundo va diciendo lo mismo. Y actualmente pues tenemos un montón de maestros también que dicen lo mismo. Léete a Edgar Tolle, ¿no? Pero claro, todo esto se aprende cuando te sales de lo que es lo normal. Y lo normal es lo que ocurre cuando tú abres la tele y escuchas lo que está pasando en el mundo. ¿Y por qué no sabemos salir de lo normal?
Bueno, no sabemos o no queremos, estamos en nuestra zona de confort, pero nosotros que hemos entrado en este, digamos, camino, no, por no llamarlo sendero, estamos ya en contacto con estas enseñanzas, ¿no? Entonces, de nosotros depende seguir en nuestra zona de confort y siguiendo haciendo lo de siempre, o realmente empezar a aplicar toda esta sabiduría que es maravillosa, y cuanto más la estudias, más la aprecias, más te das cuenta de lo preciosa que es, ¿no? Y bueno, este camino, de verdad, cuando uno lo empieza, yo diría que no hay marcha atrás. Hay a veces parones o decepciones o tal, que yo también las tengo, yo de vez en cuando paso mis propias decepciones, pero siempre hay algo que empuja, ¿no? Y depende de nosotros más. Para nosotros esta sabiduría ya está, no tenemos excusa. Ahora depende de nosotros. Gracias, Ramón. Ramón, Emilce, no, perdón, primero Rosa Atahualpa, no sé cómo te llamas, pero no eres Rosa, y luego Emilce. Disculpa que no haya cambiado, soy Luis Tejada. Acerca del liberarse del karma, me parece que el conocimiento mayor, más profundo, permite el manejo y limitar al karma al plano físico, básicamente. O sea, no se libra del resto, sino que comienza, por conocimiento del karma, a reducir a las dimensiones o a los planos que en alguna forma reduce su efecto. Si uno no actúa en la parte emotiva, obviamente no tiene, pero en la parte física sí. Entonces, no es que desaparezca o se libere del karma, sino que reduce el campo de acción del karma. Me parecería que por ahí sería la explicación. Bueno, es que nosotros cuando hablamos del karma decimos que es una ley, digamos, moral. No estamos aplicando el concepto del karma al efecto físico. El efecto físico es inevitable. Una piedra tiene efecto físico. Si se cae de un terraplén, pues va a sufrir daños. Y los efectos físicos prácticamente son inmediatos. Entonces, eso es la ley de causa y efecto. Pero cuando hablamos de karma estamos hablando ya de efectos que ya no son físicos, que son emocionales, mentales, ¿vale? Como digo, si no... Dime. Disculpa. Sí, lo decía que por el conocimiento de la ley del karma, uno estaría reduciendo justamente el emocional y el mental. Y entonces quedaría solo el físico como acción. Vale decir, no es que nos liberemos del karma, sino que reducimos el campo de acción del karma. Bueno, el campo de reacción. Luis, el conocimiento del karma no nos libera del karma. Lo que nos libera es la acción correcta. O sea, conociendo la ley del karma, o aunque no la conozcas, si tú actúas impersonalmente y actúas correctamente, igual no tienes ni idea de la ley del karma, pero ese efecto del karma no lo tendrías, porque estás actuando de forma impersonal. Evidentemente, vamos a ir viendo que todo lo que está hablando Krishna está muy vinculado. Primero está hablando de acción, está hablando de acción correcta, pero luego lo vincula con el conocimiento y luego lo vincula con el desapego y lo vincula con la devoción. O sea, todo está ligado. O sea, la acción correcta no se puede hacer si no tenemos, evidentemente, ese conocimiento de cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Sin ese conocimiento es difícil hacer la acción correcta y además actuar con desapego, etc. Gracias. Marcela y luego Emilce, o al revés, no lo sé. Emilce. Al revés, sí, Emilce primero. Bueno, yo humildemente me gustaría contestarle al señor anterior, no este último, sino al anterior, porque yo le diría que todo tiene que llegar en un momento especial. O sea, a lo mejor, como usted dijo, todo estaba y no lo vemos, pero nos llega en un momento y nos despierta. O sea,
pero el que nos despierte es nuestro trabajo. Me parece, por ejemplo, el hecho de la acción, cuando acción y reacción, ¿no es cierto? Yo pido algo y yo a lo mejor estoy esperando que me digan que sí, pero yo ahora aprendí a dejarlo, a pedir por algo porque necesito o estoy en una cola o algo, y que se va a dar, porque hay una inteligencia más allá de lo que yo puedo decir que me tiene que dar. O sea, que me digan que sí o que me digan que no, va a estar bien. Pero eso me parece, o en mi caso, lo logré después de practicarlo mucho, con paciencia. No sé si, además, si está bien lo que estoy diciendo. Por eso dije desde mi humilde aporte o del humilde que siento. Está bien, está bien. Yo creo que Sí, está... pero yo me quejo de por qué no me llegó antes. Y porque a lo mejor usted no estaba con los oídos despiertos o los ojos despiertos como para verlo. Claro, seguro. Uno, a mí también me pasó, yo trabajaba y gracias a este virus, que a pesar de todo lo feo que tiene, yo digo, bueno, esto me hizo parar y poder hacer una acción más importante que este trabajar y trabajar y trabajar, a pesar de que estaba haciendo un servicio porque estaba trabajando en salud, pero uno lo ve las cosas de otra manera, cuando se le destapan los oídos o nos cambiamos los anteojos. Sí, sí, yo incluso diría, mira, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Yo recuerdo en su momento haber leído libros que para mí han sido una maravilla y los he regalado. Y a la persona que se lo he regalado, pues cuando le he preguntado, dice, sí, lo leí o me quedé a medias. No. O sea, las cosas llegan cuando tienen que llegar, Marc. A mí me llegó también muy mayor, a mí me llegó prácticamente con 49, 50 años, ¿no? Antes mi mundo era totalmente diferente al que es ahora, ¿no? Marcela. Sí, me río porque en algún punto es relacionado con lo que están diciendo y la conversación tenida recién. Les comparto una reflexión propia, en mi propio autoescudriñar. Hay 3 preguntas que yo me hago, más allá de los parates que cada quien pueda tener de los míos, porque los necesito, pero bueno, más que por qué, muchas veces, porque uno no sabe, hay un inconsciente y muchas cosas que ocurren y nos ocurren sin saber, es para qué. Y una vez que medianamente logro responderme eso, es qué más es posible en mi ciclo de nuevo círculo de evolución y de autodescubrimiento. Y bueno, eso nada más, como Gracias. proceso de autoobservación permanente. José Antonio. No se te oye, José Antonio. No. Hay una Maite con la mano levantada. Sí, pero es José Antonio, pero no se te oye. No se te oye, no se te oye. No se oye nada. Cámbiate al ordenador de Maite, a ver si así se te oye. Aquí está ahora. Vale, ¿se me oye? Ahora se me oye. Sí. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí, se te oye. Se te oye, sí. ¿Sí? Sí. Ahora no. Bueno, José, déjalo que tienes problemas ya. No te oigo. No te oigo. Te escribo un mensaje. Ahora te oigo. Vale. Solamente una frase que tú dijiste en su momento y que se me ha grabado. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. ¿Era eso? Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta que me parece que buscaba el compañero. Sí. Gracias.
Marc, ya has visto. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Apareció José aquí para decírnoslo. Bien, continuamos. Dice, esto es liberación. Su mente ha encontrado paz en la sabiduría y está libre de toda atadura. Sus obras son actos de amor devocional. Las acciones de un hombre así son puras. Veis que ya no es aquello de que ha renunciado a los apegos y tal, sino que ahora ya está hablando de amor devocional. Dice, quien ve a Dios en todo lo que hace, en verdad llega a Dios. A Dios dirige su adoración y a Él ofrece su ofrenda, que es Dios mismo, ofrecido en el fuego de Dios. Hay yogis que ofrecen sus sacrificios a los dioses, pero no hay más alto sacrificio en este mundo. Recordar que sacrificio quiere decir acción sagrada. No hay más alto sacrificio en este mundo que aquel que ofrece su propia alma para ser consumida en el fuego de Dios. Esto a mí me recuerda lo que dijo Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. O sea, es aquello de decir, mi voluntad, la voluntad de la personalidad, la tengo al servicio de la voluntad de arriba. La voluntad de arriba es la que manda, ¿no? O sea, hágase tu voluntad. Pero cuando hablamos de tu voluntad, no penséis que estamos pensando en un Dios antropomórfico, que estamos pensando en ese señor barbudo que nos pinta. Depende cada uno en quién esté pensando, pero hay una forma también de pensarlo que es hágase tu voluntad, es decir, esa voluntad del espíritu que me está conteniendo, ¿no? Del espíritu que está en mí. Este espíritu que está en mí es el mismo espíritu que está en todas partes, ¿no? Entonces, el hágase tu voluntad, es decir, hágase la voluntad de esta parte superior mía que hay en mí, que es mi espíritu, y no la parte de mi personalidad. Cuando se dice no la mía, es no la de Ramón, ¿no? Hágase la voluntad de la parte de arriba, que esta no tiene nombre. ¿Puedo decir algo? Y tanto, Tere. Bueno, yo no me voy a explicar tan bien como tú, pero también quería decir, a ver, cuando un alma le llega esa chispa, vamos a llamarle chispa, y la entiende y la vive, no tiene que buscar qué hacer, le viene todo. Has dicho una cosa, Ramón, yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a admitir, que las acciones que se hacen no se dicen. Creo que ahí ya hablaré contigo y te diré por qué hay muchas veces que decirlo. Lo que no hay que decirlo es con prepotencia, lo que no hay que decirlo es para que te digan qué buena soy, pero hay que decirlo porque hay muchas personas todavía que quieren hacer el bien y no saben cómo. Y te preguntan, ¿tú por qué haces esto? Y yo lo cuento. O sea que a veces las palabras depende cómo se digan. Sí, a veces todas estas cosas que se dicen necesitarían de ciertas explicaciones. Pero claro, yo te entiendo, yo a ti te entiendo como lo quieres decir, pero somos muchas personas y después cada uno puede. Y después hay otra cosa que has dicho muy buena y yo lo quiero recalcar. Claro que no existe ese Dios de castigo y que le pides y que te trae. Lo he dicho ya más veces y no me cansaré nunca de decirlo. Dios es. ¿Qué es? La espiritualidad. Y entonces no hay que pedirle nada, ya dio todo, lo bueno, lo malo. ¿Qué somos nosotros? La consecuencia de cómo lo hacemos, lo que nos dio, de lo bueno y de lo malo. Y ahí va el karma que decía otra persona ahí. No, el karma no se limpia solamente porque yo haga una cosa
bien a no sé, a una institución. No. Ese karma se limpiará cuando se tenga que limpiar, pero sí puedes crear karma nuevo y ser feliz. Hay una cosa muy bonita que mucha gente no conocemos, que es la paz interior. Pero para eso no hay que hacer grandes cosas, pequeñitas, pero hacerlas y salir de nuestro confort. Ay, perdona. Muy bien, Tere, gracias. Gracias por tu comentario. Bien, o sea, hemos dicho que el más alto sacrificio en este mundo es aquel que ofrece su propia alma para ser consumida en el fuego de Dios. El hombre se entrega en muchas formas de sacrificio y de muchos modos ellos llegan a Brahman. Has de saber que todo sacrificio es una acción santa. Sabiendo esto, puedes ser libre. El sacrificio del conocimiento es el más alto de todos los sacrificios materiales, pues el conocimiento es la meta a la que conducen todas las acciones santas. Veis que a través de la acción santa o la acción esta correcta, cuando uno intenta hacer lo correcto, finalmente también se va adquiriendo conocimiento. Todo aquel que haya visto la verdad puede ser tu maestro en el conocimiento. Póstrate ante él y pídeselo. Sé su sirviente. Aquí, de alguna manera, todos conocemos personas normales, sin ser los maestros de los que a veces hablamos, pero sí personas que son ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad de que estas personas también nos enseñen, pues yo creo que no está mal el pedírselo, ¿no? Dice, oh Arjuna, cuando lo recibas, este conocimiento te sacará del mundo de la confusión, dándote clara visión. Verás que todo está en tu corazón y que tu corazón está en mí. Acaba de decir Tere que cuando se tiene sabiduría las cosas se aclaran, que ya se sabe automáticamente lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a ver que este conocimiento, de hecho, elimina la duda. Cuando tenemos dudas significa que estamos metidos ahí en la mente inferior. Cuando estamos en esta mente superior, las dudas prácticamente desaparecen. Hay algo automático que hace que la acción correcta sea exactamente lo que vamos a hacer. No aparecen dudas. Y Krishnamurti ya en algún librito tiene referencias a que, de hecho, la duda, claro, a nuestro nivel es correcto que cuando estamos dudando analicemos qué es lo mejor o lo peor, ¿no? Pero cuando hemos evolucionado lo suficiente, la duda ya no aparece en nuestra vida. Siempre está claro que hay una forma de hacer las cosas. Y luego dice, verás que todo está en tu corazón y que tu corazón está en mí. O sea, todo está vinculado. Ese espíritu está, ese conocimiento está en mi corazón. Y al mismo tiempo mi corazón está, ese espíritu, ese conocimiento, esa sabiduría que hay en mí es la misma sabiduría que tengo que desvelar, que tengo que ir haciendo aparecer, pero es la misma sabiduría que hay, digamos, en el universo. Alaya, el espíritu universal, etc., el alma del universo. Dice, aunque fueses el pecador más recalcitrante, si te subes a la barca del conocimiento, con toda seguridad podrás cruzar el océano de la ilusión y la maldad. Este es muy interesante, ¿eh? Sí, es muy interesante. Porque, perdón, se suele leer literalmente y muchas buenas gentes creen que no pasa nada entonces por pecar, porque se sube uno a la barca y ya está, ¿eh? O sea, el conocimiento, y siguen con la misma idea. A ver, precisamente si uno se sube a la barca del conocimiento con C mayúscula, que no es acumular
conocimientos intelectuales, sin ningún género de duda, dejará de ser un pecador. Sí. De O sea, lo contrario, es que no ha entendido nada. Claro, no quiere decir que si nos aprendemos de memoria la doctrina secreta y la voz de silencio y todo esto, somos malas personas, pero como ya sabemos tanto, pues nada, ya nos vamos. No, 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 no. O sea, este conocimiento lo que va a hacer es que poco a poco dejemos de ser pecadores y al final podremos cruzar a la otra orilla. Bueno, yo lo del poco a poco casi que lo quitaría, Ramón, porque llevamos milenios yendo tan poco a poco que no progresamos. Me parece que hay que comprarse un poquito de acelerador, Sí, no, sí, no para estrellarse, pero para tomárselo un poquito con más gracia, con más impulso, con más ganas y a ver si no tardamos ya tanto. Sí, Bueno, sí, claro. era hacer un poco de broma al respecto ahora. Nuestra mano está a remar más rápido o más lento, ¿no? Pero claro, es que estamos tan metidos en el tiempo que cuando en la voz del silencio habla de que cuando se pasa cierto portal, todavía faltan 7 vidas, ¿no? Para llegar a la meta final. Y claro, con nuestra percepción del tiempo puedes pensar, wow, 7 vidas todavía, madre mía lo que me queda. Pero bueno, es que no nos quedan todavía 7 vidas, nos quedan muchas más y esas muchas vamos a ver si pueden ser unas poquitas menos, ¿no? Dice, al igual que el fuego reduce todo combustible a cenizas, el fuego del conocimiento eterno aniquila todo apego a la acción. O sea, pero claro, este conocimiento es ese conocimiento que tenemos que transformar en sabiduría, o sea, integrarlo, que nuestras acciones respondan a ese conocimiento que tenemos. Porque, bueno, ya lo estáis viendo por la tele, ¿no? Tanta gente con títulos, máster del universo, etcétera, etcétera, y los vemos en la tele que saben mucho y tienen una oratoria estupenda y te pueden argumentar que lo negro es blanco y que lo blanco es negro, tienen muchísimo conocimiento, pero claro, ¿cuáles son sus acciones, ¿no? O sea, ese conocimiento que nosotros estamos estudiando se trata de irlo practicando y de irlo integrando y que nuestras acciones respondan a lo que estamos aprendiendo. Porque no hay nada más... El fuego del conocimiento eterno. Sí. El fuego del conocimiento eterno. De aquel que no perece, de aquel que no se extingue, de aquel conocimiento que no dejará de ser. Sí, sí, sí. Porque no hay nada más puro que este conocimiento. Poniéndonos en contacto con él, con este conocimiento eterno, también nos hacemos puros. El hombre que vive en armonía interior realiza que la verdad está dentro de él y ahí la encuentra. O sea, realmente todo ese conocimiento, toda esa sabiduría está dentro nuestro. Pero claro, hacer esa introspección, esa meditación, ese mirar hacia adentro, seguramente nos llevaría eternidades llegar a conocer, a tener este conocimiento, ¿no? Por eso tenemos la gran suerte de que nos han precedido tantos y tantos seres avanzados que nos han adelantado y nos han dejado el regalo de ese conocimiento. Y gracias a eso nosotros podemos avanzar más rápidamente. Entonces, desde aquí, un enorme agradecimiento a todos estos sabios que nos han precedido y que nos han dejado estos mapas que, ojo, no caigamos en el error de quedarnos con la letra muerta, con el conocimiento, aprendernos de memoria lo que dice Blavatsky, lo que dijo Buda, lo que dijo... Todo esto son mapas que de alguna manera nosotros tenemos luego que recorrer, porque si nos quedamos en las creencias, porque de alguna manera si nosotros leyendo a Blavatsky, leyendo a Buda, a Jesús, etcétera, y entendemos que eso es la verdad, una cosa es tener fe en que realmente lo que está diciendo es lo correcto, pero si nos quedamos en que eso que dice este y el otro
es la verdad, ahí me quedo. No, 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 esa verdad yo la tengo que realizar. Tengo que coger mis bambas, mi mochila y ponerme a caminar en ese mapa que ellos han construido. Esta es la forma de decir, una cosa es el conocimiento que me han transmitido, que no puedo dejarlo en creencia. No puedo decir, es que Buda dijo esto, es que Jesús dijo lo otro, es que Blavatsky nos dice... No, no, es que eso lo tengo que ir practicando en mis acciones y poco a poco lo iré integrando. Y de esta manera iré, digamos, integrando ese conocimiento, convirtiéndolo en sabiduría. Y mi nivel de conciencia irá subiendo y evolucionaré. Y poco a poco todo aquello que era el conocimiento ajeno que me han transmitido, finalmente yo lo podré realizar. Y ese es el objetivo de todo este conocimiento que estamos estudiando. Se trata de que ese conocimiento podamos realizarlo, experimentarlo por nosotros mismos. Y esto llegará. Llegará cuando sea, pero tiene que llegar. Bien. Aquel que cuida con amor su experiencia interior, que hace que sus acciones sean puras por la práctica del yoga y que mediante el conocimiento destruye sus dudas, estará siempre libre de ataduras que crean la acción egoísta. O sea, libre de karma, y veis aquí que el conocimiento destruye las dudas. Cuando realmente ese conocimiento se integra, la duda ya no existe. Así pues, oh Arjuna, destruye con la espada del conocimiento las dudas que nacen de la ignorancia que habita en tu corazón. Mediante el yoga, hazte uno con esta armonía que hay en tu interior. Levántate, gran guerrero, levántate. Krishna le está hablando a Arjuna, pero Arjuna nos está representando a todos nosotros. Arjuna no está iluminado. Veis que continuamente va haciendo preguntas a Krishna de las dudas que tiene, ¿no? Oye, dices esto, pero lo otro también, ¿qué es lo mejor? O sea, Krishna es el maestro que le está enseñando a Arjuna, y Arjuna somos todos nosotros. Pero en todos nosotros también hay un Krishna. O sea, no hemos de olvidarnos de que también dentro de nosotros hay un Krishna. Hay un Krishna, hay un Buda, hay un Jesús. Vamos a seguir con el capítulo 5, el siguiente, que habla de la renunciación. Pero yo he puesto Karma Yoga también porque sigue hablando de la acción. Dice Arjuna, ¿veis? O sea, Arjuna no está iluminado, sigue con dudas. Pero del mismo modo como elogias la vida de renuncia, también alabas el yoga de la adoración mediante la acción desinteresada. Dime, oh Krishna, en verdad, ¿cuál de los dos caminos es el mejor? Y Krishna le dice, tanto el camino de la renuncia como el de la acción desinteresada nos lleva al estado de la dicha suprema. Sin embargo, de los dos es mejor el camino de la acción con desapego que el de la mera renuncia. Luego más adelante va a decir que renuncia y desapego es prácticamente lo mismo, pero el desapego vemos que es, digamos, una virtud que hemos adquirido y, por lo tanto, nuestras acciones pueden estar desapegadas de intereses muy particulares, ¿no? En cambio, la renuncia supone, digamos, un esfuerzo, ¿no? Aquello me gustaría, pero no me interesa o no es bueno y tengo que renunciar, ¿no? Entonces, el camino de la renuncia también es un camino correcto, pero es mejor aprender la virtud del desapego, el desapegarse de las cosas que el de andar renunciando. Ahora bien, cuando nos hemos convertido en seres ya más evolucionados, desapego y renuncia es prácticamente lo mismo, ¿no? Dice, como auténtico renunciante se considera a aquel que nada desea y que nada aborrece, o sea, que está desapegado, ¿no? Pues aquel que no se ve afectado por los pares de opuestos, pronto ha de encontrar su liberación. O
Solo el Esa ignorante. es la clave, ¿eh? Aquel que no se ve afectado por los pares de opuestos, Claro. que se ha liberado de la sujeción a los pares de opuestos. Claro. ¿Mm? Dice, solo el ignorante y nunca el sabio considera que la renuncia a la acción y la adoración mediante las obras puras son dos cosas diferentes. Cuando uno se entrega con toda su alma a uno de estos dos caminos, con seguridad alcanza la meta a la que ambos conducen. O sea, tan bueno es la renuncia a la acción. Disculpad, me parece que lo que está diciendo es que está bien el camino de la renuncia como el camino del desapego, ¿no? Dice, solo el ignorante y nunca el sabio considera, claro, el ignorante es el que considera que la renuncia a la acción y la adoración mediante las obras puras son dos cosas diferentes. En cambio, el sabio considera que ambas cosas es la misma cosa, ¿no? Aquellos que hacen vida de renuncia logran la misma victoria que los que actúan con desapego. Entiende, pues, que el sabio es aquel que no hace diferencias entre la renuncia a la acción y la acción con desapego. Ambas coexisten, pues tienen la misma esencia. Pero, sin practicar el yoga de la acción pura, muy difícil es, oh Arjuna, hacer vida de renuncia. Cuando un sabio logra entregarse a la acción libre de apego, pronto ha de alcanzar la unión con Dios. O sea, veis aquí que vuelve a decir que aunque renuncia y desapego es prácticamente lo mismo para el sabio, si no estamos haciendo este karma yoga, la acción correcta, la acción pura, es difícil hacer vida de renuncia, ¿no? Hay que estar continuamente haciendo el esfuerzo de decir no, renuncio. Claro, esto es un esfuerzo que cuando se ha adquirido la virtud del desapego, pues ya ese esfuerzo no hay que hacerlo, surge de forma natural. Las acciones no pueden atar al hombre de corazón puro, que tiene sus sentidos en armonía y ha entregado su voluntad a la fuerza que le da vida. Su alma vive en la conciencia de unidad con todo lo que existe. O sea, ha entregado su voluntad a la fuerza que le da la vida. ¿Qué es esta fuerza que nos da la vida? El espíritu. Este espíritu es el que nos da la vida. Y este espíritu es el que nos está tratando de que hagamos lo correcto. Pero hay tantos velos por ahí, tantas, digamos, no sé cómo decir la palabra, suciedades, cosas enmaralladas, que este impulso del espíritu que trata de que nosotros vayamos por el camino de la acción correcta, pues se distorsiona y o no lo oímos o no queremos oírlo o pensamos que tiene que ser por aquí en vez de por allá, ¿no? Pero entonces el hombre que ha entregado su voluntad a esta fuerza, su alma vive en la conciencia de unidad con todo lo que existe. El hombre que está en armonía y que ha sido iniciado en la visión interior de la verdad, con certeza piensa, yo no hago nada, pues cuando ve, o huele, o toca, o oye, o come, o duerme, o anda, o respira, o cuando habla o toca cosas, o las suelta, incluso cuando abre o cierra sus ojos, él siempre recuerda, son tan solo los sirvientes de mi alma que siguiendo sus órdenes ejecutan acciones. Veis que aquí, o sea, es, digamos, todos los vehículos por los que atraviesa el espíritu están purificados y por lo tanto es el cuerpo el que está actuando porque son los sirvientes de este alma, de este espíritu que está diciendo qué es lo que hay que hacer. Entonces, no hay una personalidad que esté actuando. No sé si me explico, porque lo entiendo de alguna manera, pero a veces hay conceptos que son difíciles, o al menos para mí son difíciles de explicar, ¿no? Ramón,
Dime. Pues, sí, tienes razón en lo que estás diciendo. Nosotros no hacemos nada. Es esto nuestro, este cuerpo, el vehículo de ese alma que tú hablas, es el que pone en movimiento al cuerpo, porque nuestro cuerpo se quedaría sentadito en la silla tranquilamente. Por eso Sí, digo Tere, que sí, es muy importante que se sepa que no somos nosotros los que hacemos las cosas. sí, no, a veces la hacemos, Tere. Ya, pero que Eh, no, que Cuando, ojalá entendamos, yo la primera, que yo no hago nada, que lo sí, hago a través de sí haces. Tere, hay que diferenciar. Una cosa es cuando hay esa impersonalidad, cuando estamos con un nivel de conciencia muy alto, cuando nos hemos conectado con Atma Buddhi, la mente superior, que entonces es cuando Ramón no hace nada, es algo que surge de forma natural. Pero cuando esa energía o esa intención que viene de arriba se ve distorsionada, lo que llamamos ignorancia es cuando Ramón está haciendo cosas y hace a veces lo correcto, a veces lo incorrecto, y veréis luego una frase que dice Krishna, que él no, o sea, él está en todo, pero él no está haciendo la acción mala. A eso me refiero. Es la ignorancia la que nos empuja como personalidad a estar haciendo lo que hacemos. Cuando no hay ignorancia, cuando hay conocimiento que se ha integrado, sabiduría, etcétera, entonces este cuerpo ya es el vehículo, el sirviente de lo que viene de arriba. Ahí es cuando puedes decir, Tere no hace nada, Ramón no hace nada, pero cuando hay ignorancia, Tere hace, Ramón hace, todos hacemos. Totalmente de acuerdo. Gracias. Pero mirar, estas cosas a veces van bien porque estos comentarios dan pie a que haya quizás explicaciones que no se han acabado de dar, ¿no? Y yo a veces puedo dar por entendido cosas que a lo mejor no se han entendido o necesitan cierta aclaración. Así que a mí de verdad me agrada que intervengáis y que preguntéis o que incluso que aclaréis alguna cosa o que aportéis algo, ¿no? Dice, ofrece a Dios todas tus acciones y realiza tu trabajo libre de todo deseo egoísta. Así, libre estarás del alcance del pecado. Al igual que las aguas mugrientas no pueden alcanzar las hojas del loto, pues siempre flotará sobre ellas. O sea, lo que está tratando de decir es que si se hace alguna acción incorrecta, eso no está afectando arriba, eso nos está afectando a nosotros y habrá karma y todo esto. Porque el ejemplo que pone es este, ¿no? Las aguas mugrientas no pueden alcanzar las hojas del loto. No sé si conocéis la flor del loto, que es muy típica en Asia. La flor del loto a veces, o sea, la vemos arriba, las hojas y la flor, pero hay un tallo muy largo, muy largo, muy largo, que llega al suelo y ahí en el fango es donde están las raíces, ¿no? Y desde que empieza a crecer, pues es como la metáfora, ¿no? Es el camino este largo que hay hasta llegar a la superficie y por fin se abre, digamos, a la luz y aparece la flor, ¿no? Entonces el fango no puede alcanzar la flor del loto. De alguna manera las acciones incorrectas no afectan al espíritu. Las acciones de un auténtico yogi buscan únicamente la purificación de su alma. Él aparta de sí todo deseo egoísta. Tan solo es su cuerpo, o sus sentidos, o su mente, o su razón, lo que ejecuta las acciones. El devoto que renuncia al fruto de sus acciones consigue la paz eterna. Por el contrario, el hombre que, acuciado por sus deseos y carente de devoción,
busca la recompensa de sus acciones, de este modo se encadena a la esclavitud del apego a los resultados. O sea, el hombre que busca la recompensa de lo que hace se encadena a la esclavitud de los efectos de esa acción. Por eso el karma yoga es esa acción correcta, impersonal, que no busca recompensa, que actúa porque tiene que actuar y no en función de cuál espera que sea el resultado, y de esta forma no se encadena a los efectos que pueda tener, a los efectos morales, kármicos, mentales, que pueda tener ese tipo de acción. Sí, Ramón, perdona un segundico, en el primer párrafo que dice así estarás libre, estarás del alcance del pecado. Sí. ¿Todo el mundo entiende qué significado tiene aquí la palabra pecado? ¿Manos? No hay manos. Ignorancia. Sí. Ese es muy genérico, desglósalo. Error. Equivocación. Eso. ¿Vale? O sea, el pecado tiene una connotación en el cristianismo que es terrible, ¿no? Y siempre... Ignorancia. Bueno, el cristiano está por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Y bueno, el pecado es ese error, esa equivocación que todos cometemos de vez en cuando, y bueno, pues ya está, lo que hay que hacer es aprender, pero hay que cambiar la palabra. En vez de pecado hay que llamarla me equivoqué, ¿vale? Bueno, pues en su sentido más elevado significa transgredir cualquiera de las leyes universales. Eso es pecado. Si entendemos este significado, entonces nos daremos cuenta de que no está hablando en el sentido ese tan tremendo que la religión le ha dado, ¿no? Y connotaciones de condena y de tal, no. En nuestra ignorancia, sí que eso es muy genérico, en nuestra ignorancia transgredimos las leyes universales a las que estamos sujetos como seres evolucionantes y porque formamos parte del universo manifestado. Esas transgresiones son las que se pueden nombrar como pecado. Entonces, comprendiendo esto, la palabra pecado no nos asustará ni nos hará recuerdos de esa clase. Estará todo bien. Comprendida la cosa, estará todo bien. Sí, sí. Muy bien. Dice, aquella alma realizada que ha entregado su mente, desapegándola de todo resultado y que descansa en la dicha de la paz que encuentra dentro del castillo de 9 puertas, ese castillo es el cuerpo, jamás actuará por egoísmo ni inducirá a otros a actuar así. O sea, aquella alma realizada que ha entregado su mente, quiere decir que esa mente inferior ya está, digamos, dominada, controlada, es la sirviente de la mente superior abrazada a Buddhi. No quiere decir que la mente inferior no sirva, sigue siendo una herramienta válida para todas las cuestiones diarias que tenemos que hacer, para ir a comprar, para limpiar, para cocinar, para hacer cálculos, para muchísimas cosas. La mente inferior, la mente concreta, sigue siendo una herramienta válida y útil y necesaria. Pero cuando se trata de acciones que comportan, digamos, estos conceptos éticos, morales, etcétera, esa mente ya se ha entregado en la sirviente de la mente superior. ¿Y todo el mundo sabe dónde tiene las 9 puertas? Algunas tienen 10. No, yo no sé. Bueno, sigamos. Alguien ha dicho que no sabe.
Sí, yo, Ramón, Emilce soy, perdón por la ignorancia. Sí, pues mira, 2 puertas, los ojos, los oídos 4, 5, 6, 7, Sí, ya sé, abajo ya sé. 8, 9, ¿vale? Sí, gracias. No pensé, no lo relacioné. Vale. El Señor del universo está más allá de las acciones de este mundo y la actividad que éste genera. Está más allá del resultado de las acciones. Sin embargo, la naturaleza continúa su trabajo con admirable perfección. O sea, veis que es imposible no hacer nada. Siempre estamos haciendo algo. Es más, aunque estemos durmiendo, nuestro cuerpo sigue funcionando, está haciendo cosas. Es imposible dejar de... O sea, la inacción causaría la propia muerte, ¿no? O sea, por eso la acción es mejor que la inacción y está diciendo de que además, digamos, el alma del universo está más allá de las acciones de este mundo y de la actividad que genera. Está más allá del resultado de las acciones. No le importan las acciones que puedan estar ocurriendo, que podamos estar haciendo nosotros. Pero a pesar de que no le importa el resultado de las acciones y que está más allá de ella, la naturaleza, o sea, ese universo, continúa haciendo su trabajo a la perfección, ¿no? Y dice, las malas o buenas acciones de los hombres no son obra suya cuando la sabiduría no son obra suya. Cuando la sabiduría es oscurecida por la ignorancia, ésta les hace descarriar. La ignorancia les hace descarriar. Pero las malas o las buenas acciones de los hombres no son obra suya. Me refiero que tenemos ese libre albedrío y en nosotros está la opción de hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, ¿no? Pero la sabiduría del espíritu interior puede descorrer los velos de la ignorancia de los hombres que, debido a la carencia del conocimiento, se hallan sumidos en la oscuridad. La sabiduría del conocimiento se revelará dentro de ellos como un sol radiante y en su efulgencia ellos podrán ver lo supremo. Aquí vuelve a dar la idea de que internamente está esa sabiduría y que tenemos que irla sacando poco a poco, ¿no? El amor que siente un iluminado es ecuánime y universal. No hace diferencias entre un brahmin austero y sabio y una vaca o un elefante o un perro o incluso del bruto que come carne de perro. Hay, o sea, una persona iluminado lo ve todo igual. O sea, ve las diferencias que hay, pero para él todo tiene el mismo valor. Es lo que en algún momento en La voz del silencio, creo, sí, se llama la suprema indiferencia, que no es indiferencia, aquello de decir, paso, me da igual, no. Es la indiferencia en el sentido de que no hace diferencias entre una cosa y otra, ¿no? O sea, el amor que siente un iluminado es ecuánime, universal, y no hace diferencias entre esto o aquello. Ramón. Un amor no polar. Puede ser en el sentido como pasa ahora en el mundo, ¿no? Que decimos, este es blanco, este es negro, este es de allí, este es de aquí. Cuando entendamos que todos somos uno, esa diferencia desaparece en la persona. Claro. Claro, el otro día en las jornadas ibéricas, que yo no pude estar, pero luego las he ido viendo por diferido poco a poco, Clarisa habló de este tema, ¿no? De si realmente vemos la divinidad que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Y es eso, ¿no? Cuando nosotros somos capaces
de ver que todo, realmente todo es divino, ¿no? O sea, todo ha salido, suponiendo que el universo hubiera nacido, como dice la ciencia, a través de un Big Bang, en ese punto infinitesimal estaba todo. Es uno, y de ahí ha salido todo. Y si ese punto era la divinidad, el espíritu, el alma universal, Alaya, etcétera, quiere decir, todo está contenido ahí. Por lo tanto, todo lo que aparece, todo es divino. Todo está, tiene los atributos de la divinidad. A ver, ¿me permites un momentito, Ramón? Por supuesto, Clarisa. Mira, me voy a permitir comentaros algo. ¿Cómo puede ser que estéis escuchando lo que dice Ramón si todos estáis escribiendo chats uno detrás de otro que no tienen ninguna importancia? ¿Es en esto en lo que os tenéis que entretener? ¿O hemos de escuchar usando bien esos dos orificios que son los oídos? Bueno, por suerte yo no veo los chats porque como estoy compartiendo, solamente estoy viendo a 4 personas. ¿Vale? Y los chats no me aparecen. Espero que lo toméis con el cariño con que lo digo, porque es con deseo de bien y de que no perdáis el tiempo. Y no la hagáis perder a los demás, que distraen con esos mensajes. Exactamente. Gracias, José. Continúa diciendo, o sea, no hace diferencias entre una cosa u otra, entre el brahmin y un perro o el que come carne de perro. Dice, aquellos cuyas mentes están siempre en serena concentración ya han hecho de su vida un triunfo en esta tierra. Dado que Dios es uno y siempre puro, al hacerse uno con Él, alcanza todos sus divinos atributos. Y aquí quiero pararme un momento para comentar algo acerca de qué es un avatar, porque ya dijimos que Krishna es un avatar, está considerado como un avatar. A mí realmente no me interesa demasiado estas cosas, ¿no? Son detalles que para mí carecen de importancia, pero seguro que hay muchos de vosotros que está interesado, ¿no? Entonces, por eso quiero comentarlo. Un avatar es, digamos, como la encarnación de la divinidad en un ser humano, ¿vale? Pero esta encarnación, ¿de qué forma se puede dar? Parece ser que hay 3 formas en que alguien puede convertirse en un avatar o ser como un avatar, ¿no? Por un lado sería un ser humano que nace y que de alguna manera no tiene pasado, no tiene karma, no tiene skandhas, no tiene nada, porque el espíritu, el logos, digamos que lo ha poseído, ¿no? Y a partir de ahí, este niño que nace es un avatar toda su vida. Y tiene esa vida, no ha tenido vidas anteriores, digamos, y no tendrá vidas posteriores. Hay otras 2 formas, que es cuando una persona, un ser humano, digamos, está muy avanzado en el camino, está cerca de llegar a la iluminación y de alguna manera hay una misión importante que se tiene que ejecutar en ese momento de la historia y de nuevo el logos, a esa persona que está subiendo en su evolución, el logos, digamos, se junta con ella, el logos baja. Esa sería una segunda forma. Y la otra forma es aquel que sin que el logos haya bajado, porque él no ha llegado todavía, es aquel que por propio esfuerzo ha llegado a fundirse con el logos, ¿vale? Y es esto que dice aquí. Dado que Dios es uno y siempre puro, al hacerse uno con Él, de cualquiera de estas formas que hemos dicho, alcanza todos sus divinos atributos.
Por lo tanto, podríamos decir que todo aquel iluminado, adepto, Mahatma ascendido de estos, maestro ascendido, de alguna manera tiene los atributos divinos. Se ha hecho uno con el Logos. No sé si me explico o si queréis alguna nueva explicación, pero por lo que he leído, un avatar es esto. En principio se entiende que es la divinidad que baja y que encarna, pero hay este otro concepto del avatar que no ha llegado todavía a la iluminación, pero por un motivo importante el Logos, digamos, se junta con él y se convierte, a partir de ahí el Logos, en la divinidad, digamos, es la que está actuando por medio de esta persona que está muy elevada, y el otro es el que ha llegado a unirse con este Logos por propio esfuerzo. A mí me recuerda que, por ejemplo, el Maestro Jesús, es mi opinión, podéis disentir de ella en lo que queráis, pero es mi opinión. Por lo que yo he leído, parece ser que Jesús era un maestro muy avanzado, ¿no? Pero realmente su conversión en Cristo, en esa unión con el Logos, ocurre en un momento determinado, que sería el momento del bautismo, que es cuando parece que baja esa paloma, el Espíritu Santo, tal. En ese momento es como si él y el Logos se hubieran fundido, y en ese momento se convierte en el Cristo. Antes no era el Cristo. Luego está en el caso del Buda, que después de mucho esfuerzo y muchas pruebas y probando todas las técnicas que había, mirando maestro y maestro, al final se mete debajo de aquel árbol y dice: no me levanto de aquí hasta que me ilumine. Y por propio esfuerzo parece que consiguió el hacerse uno con el Logos. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta. Sí, Ramón. Sí. Ramón. Una cosita. No sé si acabo de entender. ¿Quién eres? Que no te veo, no te veo. Emilio. Emilio, vale. Por aquí, ¿me ves? Sí. No, no te veo, pero bueno, ya sé quién eres, sí. Ah, vale. Digo que no sé si te estaba entendiendo con las definiciones de avatar que has estado explicando, y si, en relación con este último sutra. Es decir, una cosa son las definiciones de avatar que has estado diciendo, y otra cosa es, según yo lo entiendo, por eso quiero aclararlo contigo, que lo que dice en este sutra, según yo lo entiendo, es que aquellos que con su mente, etcétera, etcétera, al hacerse uno con Dios, alcanzan todos sus divinos atributos. Lo que yo entiendo es que alcanzar un estado tal es lograr lo que denominamos la liberación de la etapa humana. En fin, la liberación en su amplio sentido. Sí. Y eso no tendría, a mi entender, que ver necesariamente con la definición de avatar. Es decir, que el individuo, el yogi o la persona o el discípulo que está siguiendo este camino que está explicando todos los diferentes sutras, es para alcanzar esa liberación. También se le puede llamar el nirvana, si queremos, etc. Yo repito, no sería necesariamente, a mi entender, que tenga que ver con el concepto de avatar. No sé si me explico. Y sí, no sé. es que hay la visión muy extendida, la más extendida, es aquella que he explicado primero, la de que el avatar es la encarnación de la divinidad y no tiene pasado ni tiene futuro, no tiene karma, etc. Pero, por ejemplo, cuando estamos aquí hablando de Krishna, no sé si recordáis
que cuando acaba la guerra de Kurukshetra y han vencido ya, Gandhari, que es la esposa, la madre de los Kurus, la madre de los que han perdido, maldice a Krishna. Y Krishna acepta esa maldición e incluso comenta de que eso es por causa del karma que tiene, porque anteriormente Krishna fue Rama. Hay otra epopeya, recordáis, que es el Ramayana. Entonces, Krishna en el Mahabharata expone que acepta esa maldición de Gandhari porque eso es saldar su karma. Lo cual quiere decir que Krishna, de alguna manera, o sea, está considerado un avatar, pero tuvo una vida anterior. Entonces, esto rompe un poco con esa corriente que parece que es la que predomina, que dice que un avatar es esa encarnación de la divinidad y que no hay ni pasado ni hay futuro, es una sola encarnación. Entonces, Krishna en este caso no sería este avatar, sería un avatar que ha conseguido esa unión con el Logos por cualquier motivo, ¿no? Disculpa, Ramón, en relación con esto, porque si no nos perderemos y ya no lo recordaría. La definición de avatar como posible en una sola y única encarnación, sin pasado como ser humano ni futuro como ser humano, ¿dónde está descrita? ¿Puedo preguntarte? Clarisa, he mirado por tantos sitios que es que no es correcta, ¿eh? Me parece no lo sé, que no. No lo sé en el glosario. No lo sé en el glosario teosófico, Sí, no recuerdo. Según la definición de la teosofía de que todo ser ha de pasar necesariamente por la etapa humana, etcétera, etcétera, esto sería una contradicción, ¿eh? Entonces es lógico que aquí Krishna diga que él tiene un pasado y bueno, es un poco histórico porque eso puede tener mucho del escenario para realizar una obra como el Mahabharata, ¿no? No todo tiene que ser esencialmente la definición de aspectos superiores, sino que hay esos escenarios. Pero lo lógico es pensar en eso. Buda también tenía un pasado humano, era humano, es un ser humano. Y Cristo también, Jesús, el Cristo también. Y por supuesto Shankaracharya y todos los demás que se han conocido. Sí, tienes razón en eso que dices, de que todo ser esté donde esté, en el reino que esté, o ha sido o será un ser humano. Pero claro, quizás en este caso un avatar es una excepción, porque cualquier ser, digamos que es eterno, ¿no? Si estamos hablando de un Dayan Choja o de un animal, esa mónada es eterna. En este caso, Krishna, un avatar, no sería una mónada que va haciendo su evolución, sino que es el logos, ¿no? Y es una excepción, digamos, a estas cosas. No, el logos es que es más complejo y sí, necesitamos no sé. hacer un estudio muy profundo de esto. Quizás me he metido en un jardín que no debería. Sí, yo creo que en un jardín. Pero en cuanto a lo que preguntaba Emilio, y es interesante que, y agradezco que lo haya preguntado, porque podemos quedar en confusión, ¿no? Lo que realmente dice aquí, quitamos lo de avatar, porque no tiene que ver con este párrafo. Ramón ha pretendido explicarnos lo de avatar en relación con Krishna. Pero aquí, aquellos cuyas mentes, la mente que denominamos como concreta, está ya supeditada a lo superior, mirando hacia lo superior de sí misma, está fundida con su aspecto superior. Están siempre en serena concentración, aunque estén haciendo su vida cotidiana, que no tiene por qué estar en retiro en otro lugar. Es un estado de la conciencia. Ya han hecho de su vida un triunfo en esta tierra. Luego hay otras etapas. Han hecho un triunfo, han llegado a un triunfo en la etapa puramente humana.
pero luego hay otras etapas superhumanas. Dado que Dios es uno y siempre puro, es la deidad, pero se está refiriendo al aspecto de la deidad en nosotros. Al hacerse uno con Él en nuestro interior, el día que llegue que nos hagamos uno con ese aspecto de la divinidad, que es un reflejo de la divinidad superior en nosotros, esa Trinidad, Atma, Buddhi, Manas, es reflejo de la divinidad superior. Entonces Él alcanza todos sus divinos atributos, los que tenemos inherentemente en nosotros, que están potenciales y que ahora están un poquito, algunos medio desarrollado, otros menos y otros quizás ni siquiera nada, ¿no? Y estamos hablando de los atributos, facultades, cualidades búdicas, lo que proviene de esa Trinidad, Atma, Buddhi, Manas. Quizá a esto se refería Emilio, no sé si era por ahí por donde quería él apuntar la cosa. Es una buena aclaración y clarisa junto con la de Ramón, que yo para mí ya queda discernido lo uno y lo otro. Gracias. A ver, aquí Ramón. Ramón, por favor, una cosita. No, perdona, Tere, espera porque hay palabras tomadas. Perdón. Está Marta, Manuel Muñiz y María Jesús. Vale. Marta. Marta, ¿puedes abrir tu micro? Sí, quiero hacer una aportación. Sí. En un artículo de la señora Blavatsky habla del misterio del Buda y nos dice que es un avatar, que antes de usar este término hay que entenderlo bien. Es un descenso de la deidad manifestada, ya tenga el nombre específico de Shiva, Vishnu o Adi-Buda. Es una forma ilusoria de individualidad, una aparición que para la humanidad de este plano ilusorio es objetiva, aunque no lo sea en realidad. Dice que desde un punto de vista, Gautama Buda nació como avatara, pero esto hay que explicarlo debido a las inevitables objeciones fundadas en el dogmatismo. Existe una gran diferencia. Marta. ¿Sí? Me estoy extendiendo mucho, ¿verdad? Perdón. Sí, es que claro, el tema este de la naturaleza del Buda es un tema complicadísimo y muy largo, ¿no? Entonces... No, nada más, sí, era aclarar un poquito que sí, Madame Blavatsky habla acerca de estos dos términos y nos dice perfectamente bien la diferencia entre un avatara y un jivatmukha. Y si podemos obtener un poquito más de claridad sobre perdón, me extendí. Sí, o sea, yo creo que quizás no sé si debería o ha sido correcto que me haya metido en este tema, pero bueno, ahí está, ¿no? Y lo que podéis hacer ahora es investigar un poco, mirar el glosario teosófico y bueno, y en internet qué es un avatar y bueno, iréis viendo que hay diferentes opiniones, ¿no? En internet hay mucho, pero para tomar material de internet tenemos que usar mucho discernimiento, porque hay mucho de bueno y mucho de lo otro. Sí, hay que ver en dónde nos metemos, ¿no? Porque no todo está correcto. Manuel y luego María Jesús. Quería preguntar, cuando tú has hablado del bautismo de Cristo, el tema que tuvo de los 40 días en el desierto, las tentaciones, ¿eso fue después del bautismo o antes del bautismo? ¿Nos acordamos de eso? Sí, después. Después. Y entonces fue cuando rechazó las tentaciones de Satanás, que le ofreció el mundo a sus pies y todo esto. Sí. Y él ya tenía entonces la paloma del Espíritu Santo, ¿no? El espíritu de Shiva, por decirlo así. Bueno. Pero en cambio tenía que pasar por las pruebas, estas y otras muchas más. Otras muchas. Vale, pues solo era eso, gracias. María Jesús.
Bueno, pues yo agradecida de estos debates que nos hacen pensar y nos elevan un poquito, ¿no?, hacia la parte más divina que tenemos. Y sí, yo pienso que haces bien en hacernos ver que ha habido dos tipos. O sea, un avatar, según yo lo entiendo, es el enviado, un enviado de la fraternidad blanca, o sea, un enviado de la parte espiritual. Tenemos al grandioso Buda, que era humano, y eso nos da muchísima fuerza. Él, humano, se convirtió en un avatar. Claro, un poquito más avanzado que los que estamos aquí, pero consiguió unirse a esa parte espiritual y tenemos al Cristo que has puesto también como ejemplo. O sea, me parece maravilloso esa puntualización que has hecho, porque el Cristo purificó tanto sus vehículos, consiguió ser un humano tan perfecto que, bueno, parece ser, Clarisa sabrá mejor que yo, que de la fraternidad blanca alguien anidó en él o se unió en él para podernos dar el mensaje, ¿no? Entonces yo creo que sí, Ramón, que has hecho genial. Aparte has creado un buen debate. Encantada la vida, gracias. Incluso, no sé, no recuerdo ahora dónde lo he leído, pero parece ser que en la fraternidad, cuando el que conocemos luego como Jesús dijo de que quería venir para hacer lo que hizo, le dijeron, en menudo jardín te estás metiendo. Como tú ahora, menudo jardín. Gracias a todos. Bueno, Luis. Abre tu micro, Luis, que no te oímos. Solo porque de alguna forma he consultado el glosario y tiene dos acepciones que obviamente podría ayudar a esto, ¿no? Dice avatara, encarnación divina, descenso de Dios en algún ser, pero en la parte final dice nacidos de mujer o sin padres, los anupadaks. O sea, puede nacer como humano o puede simplemente nacer sin pasar por el proceso del género humano, ¿no? Esa es la diferencia, las dos diferencias que hacías tú, cuál es el hecho de poder... Perdona, Luis, es que esos anupadakas son jerarquía y no descienden a la tierra. Así es, pero eso es también avatar a definir. Sí, pero en el claro, glosario está. No es un avatar que aparezca en la tierra. Es que es más complejo, por eso he dicho antes, esto es mucho más complejo. Sí, bueno. Yo ya no entro en el jardín porque... Sí. No, porque un estudio sobre los avatares hay que hacerlo muy completo. Muy completo. Sí, no, simplemente yo quería Con dar mucha información, ¿no? y consultar no solamente en el glosario, que está muy bien, sino en muchos más documentos. Bueno, Gracias, seguimos. Luis. Seguimos, vemos que cuando nos hacemos uno con este espíritu universal, alcanzamos sus atributos divinos, ¿vale? Dice, el sabio nunca buscará el gozo en las cosas de este mundo, pues los placeres que ellas reportan son tan solo el presagio de los sufrimientos que luego han de venir. Todo es transitorio, igual que viene, se va. O sea, lo que hemos de buscar no son estos placeres transitorios, sino este bienestar más sutil, pero que es mucho más, bueno, más sutil y más guay, ¿no? No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. O sea, yo recuerdo, todos hemos sido jóvenes, ¿no? Ya tenemos una edad y recordamos esos placeres, esos éxtasis que hemos tenido, en grandes alegrías, grandes tristezas, ¿no? Y con la edad, pues todo eso va pasando, pero claro, un joven que nos vea, que a lo mejor estamos mirando a través de la ventana, y estamos en silencio y estamos bien, en paz, y estamos seguramente teniendo unos pensamientos geniales y hay plenitud dentro, ¿no? Por lo que estamos mirando el mundo, ¿no? La gente que pasa y tal. Seguramente un joven que nos vea en el balcón dirá, fíjate, estos viejos, ya... No, al abuelo se le está yendo la chola. Sí, yo no quiero hacerme viejo, ¿no? Yo quiero disfrutar de la vida y correr y hacer esto y lo otro. Bueno, pues nosotros ya hemos dejado eso atrás, ¿no?
y yo no cambiaría esos grandes placeres de la juventud, yo no los cambiaría por este bienestar sutil, tan bonito, que cuando aprendemos un poquito empezamos a tener, ¿no? Y además este es duradero. Y sí que todavía estamos ahí, que de vez en cuando subimos un poquito, bajamos otro poquito, pero ya no entramos en la bipolaridad, ni grandes alegrías ni grandes depresiones. Estamos ahí, ¿no? El sufrimiento se ha apaciguado, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, pero aquel que antes de abandonar este mundo, estando aún en este cuerpo físico, consigue superar los impulsos del deseo y la pasión, este hombre es un auténtico yogi y su dicha es permanente. Bien, no sé si falta un cuarto de hora. Yo creo que más que empezar el capítulo 6, que es la meditación, lo dejaría aquí, y si queréis, pues bueno, comentamos un poco sobre todo lo que hemos dado, ¿no? El karma yoga, ¿no? La acción correcta, cuando se adquiere conocimiento desaparecen las dudas. Quiero adelantaros un poquito lo que va a venir, porque aparte del karma yoga, si ya conocéis un poco el Bhagavad Gita o lo habéis ido leyendo, viene el jnana yoga, que es el yoga del conocimiento, viene por ejemplo la meditación como otro camino, viene el bhakti yoga, que es el yoga de la devoción, pero al final uno se da cuenta de que no están separados. Cuando tú estás practicando o intentas practicar, cada uno de nosotros tiene una naturaleza diferente, ¿no? Hay personas que son más de acción, personas que son más devocionales, pero al final resulta de que sigas el camino que sigas el yoga que sigas, todo se junta, ¿no? Siguiendo el karma yoga se consigue el jnana yoga, se consigue el conocimiento, se entra también en la devoción. Siguiendo la devoción, el bhakti yoga, se adquiere conocimiento, se entra en la acción correcta. O sea, al final todos los yogas, digamos que se convierten en uno, ¿vale? Y bueno, a vuestra disposición, y si queréis abrir... No quites el documento y así pueden abrir los micros, sí, puedo ir para adelante, levantar las manos. Lo digo porque si no tendría que detener la grabación, ¿eh? O no sé si incluso, Magda, no sé si has estado con el tema del chat, si hay preguntas en el chat. Ah, claro, es verdad. Sí. ¿Magda? Bueno, dejo de compartir, así nos vemos más. Y en todo caso, luego, si hace falta, vuelvo a compartir. Magda, ¿has desaparecido? ¿Me has abandonado? No está Magda. Bueno, si alguien quiere... Bueno, miro yo, a ver. Hay preguntas sobre el castillo de 9 puertas, pero bueno, ya. Bueno, pues eso es muy sencillo. Se tiene que hacer buen uso de todos los sentidos, que son esas 9 puertas. El bien mirar, el bien oír, el hacer buen uso del olfato, el agrado por los aromas, los olores que son sanos y tal, el comer en condiciones y los orificios inferiores que evidentemente se tienen que utilizar en la debida forma. Didac. Tienes el micro cerrado, tiene congelada la imagen. No, pues. Antes le iba mal. Ahora. No se me abría. Hola, ¿qué tal? Mira, yo quería reenfocar la conversación al principio, al tema del karma
al tema de la no acción, acción, y quería preguntar más que nada por comparación. La gente no practica el no pensar. La gente, lo digo a terceros por no enfocarme en mí, la gente está acostumbrada a pensar de forma indiscriminada. ¿A qué te refieres con indiscriminado? Que la mente no para. Es que no controlan sus pensamientos, y al no controlar sus pensamientos viven en la irrealidad. Sí, es decir, sí. Es vivir dormido. Sí. Y creo que el primer paso, que no lo oigo decir a nadie, vaya, es practicar el control de los pensamientos. Sí. Esto lo enseña la teosofía continuamente, Didac. Y lo repetimos con mucha frecuencia. Pero sí, claro, pero no podemos detenernos a solamente hablar de esto, porque entonces no hablaríamos de nada más que de esto. Sí, la respuesta era para un sí o un no. Sí, sí. Lo practico, sí. No, lo practico. Es una reflexión grupal. Mira lo que le dice, esto lo veremos el próximo día. Este es Arjuna, que le dice a Krishna: siendo la mente tan voluble e incontenible, debido a su actividad sin descanso, yo no puedo encontrar paz. Tú me has hablado del yoga, de la constante unidad, pero Krishna, la mente es inconstante. Y oh Krishna, la mente nunca se para, impetuosa, autodecidida, etcétera, ¿no? Y Krishna le dice: oh Arjuna, con certeza la mente es inagotable, difícil de contener, pero mediante tu práctica constante te puedes liberar de las pasiones, y después de lo cual, con toda certeza, la mente puede ser controlada. Vale, pues disculpa que te corte. Llegados a este punto, desde mi experiencia, me gustaría compartir con vosotros una forma para ver ese control de los pensamientos. Y es una cosa muy práctica y muy fácil de hacer. Si tienes una receta, sí. Que es corta, sí, una receta, un misterio que resuelvo aquí y ahora. Siempre que estés pensando, y esto lo podéis poner en práctica y podéis recordaros de mí. Siempre que estés pensando, que estás con la boca callada y estás pensando con cualquier situación, normalmente son imaginarias, pasado, futuro, la última palabra de este pensamiento tienes que alargarla, como si fuera un sonido, tienes que alargarla y dejar que ella sola se disuelva. En ese momento llega un punto que esa conversación que tú tienes interior desaparece. Y allí encuentras el silencio, el auténtico silencio, que durará solamente unos instantes. Pero ya lo has visto, ya lo reconoces. A partir de allí te vas entrenando y dicen que normalmente en un día puedes tener 60.000 pensamientos. Pues yo te digo que con esta técnica y esta práctica puedes reducirlos a una cantidad mínima. Y es cuando expresas la realidad de esta dimensión donde estamos viviendo. Bueno, habrá que practicar. Gracias por tu aporte. ¿Alguna cosa más? Hola. ¿Alguien quiere comentar algo? Dinos un ejemplo, Didac, de un pensamiento y cómo lo alargas. Muy fácil. Es que es realmente vivir aquí, en esta dimensión, es muy fácil. Lo que pasa es que nos lo complicamos por el ego y el pensamiento y tal, pero bueno, esto es otro tema. Pues es tan fácil como pensar: yo estoy con el móvil en la mano, voy a llamar a Emilio. Pues voy a llamar a Emilio, la última O, voy a llamar a Emilio y termina desapareciendo, sí o sí. Termina desapareciendo, y en ese momento que tú eres consciente de que ha desaparecido la conversación mental que llevabas, allí encuentras el silencio. Y solo hace falta que dure un segundo.
para que tú puedas verlo. Si lo ves, lo reconoces. Y al reconocerlo, te es más fácil encontrarlo otra vez. Vale, Y vale. a base de práctica puedes mantener ese silencio durante mucho tiempo del día. Vale, vale. Bueno, yo, aparte de que hagáis este ejercicio que dice Didac, yo os recomiendo que estudiéis un librito muy bonito que se llama Raja Yoga, que además contiene prácticas para hacer de concentración y de control de los sentidos, y es el que nos lleva a este Dharana, Dhyana, Samadhi, etcétera. Bueno, ¿qué más? Clarisa, yo creo que podrías dejar de grabar. Pues despide que cierro la grabación. Sí. Despide hasta la próxima, que lo hagas así bien, bonito. Bueno, si te ha parecido bonito, ya me parece que merece la pena que siga haciendo este trabajo. Que hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días, sí. Pues gracias, Gracias, Ramón. Ramón.